Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí por segunda vez. Y gracias a Sodoem y también a Cromax Dominicana por su auspicio. Vamos a presentar el impacto de hidroxiurea en el manejo de pacientes falsémicos con Doppler transcranial alterado. Estos son mis conflictos de intereses, subvención del CDC, de HERSA, participación en estudios multicéntricos auspiciados por Novo Nordisk, Asclepion, trabajando con Novo Nordisk para ver si podemos obtener una subvención que les ayude a ustedes y auspiciada por Acromas Dominicana. Los objetivos de la presentación son básicamente dos: discutir estudios que han validado los efectos de hidroxiurea en pacientes con anemia de células falciformes, con Doppler anormal o condicional, lo que llamamos aquí alterado, y presentar directrices para tratar los pacientes, incluyendo la presentación de casos. Hidroxiurea está con nosotros hace muchos años, hace una experiencia de 30 años. O sea, no es una experiencia nueva, pero es bueno revisar cuáles son los resultados que se han obtenido en este tiempo. Primeramente, vamos a revisar el mecanismo de acción para aumentar la hemoglobina fetal. Como saben ustedes, hidroxiurea es un tipo de quimioterapia, inhibe la ribonucleósido reductasa, bloqueando la síntesis de ADN, y se convierte en el radical de nitróxido que se transporta dentro de las células. Esto va a activar la guanilato ciclasa soluble, que es el receptor del óxido nítrico en las células progenitoras de origen eritroide, y a su vez el guaninato ciclasa soluble aumenta el guanosil monofosfato cíclico, GMP-C. Y esto va a actuar con factores de transcripción para aumentar la hemoglobina fetal. También, como saben ustedes, es un gas el óxido nítrico es un gas que va a ayudar a la vasodilatación. Aquí vemos los diferentes lugares donde la hidroxiurea tiene su efecto para inducir la hemoglobina, la globina gamma como principal acción, pero también va a efectuar en varios lugares. Por ejemplo, en la médula ósea va a disminuir los leucocitos, lo que va a bajar la inflamación. Por lo general es una mielosupresión leve. Y, por supuesto, va a actuar en la eritropoyesis, como decimos, para aumentar la gamma globina. Luego va a tener al tener un aumento en la hemoglobina fetal, va a bajar la polimerización porque la hemoglobina fetal va a estar intercalándose con la hemoglobina S, y eso va a disminuir la hemólisis, va a disminuir que esa célula roja sea dura, ¿verdad? Que sea más flexible, y entonces va a aumentar la vida del eritrocito. Y por último, también va a tener un efecto en la disminución de las moléculas de adherencia de los vasos sanguíneos, ayudando a mejorar el flujo sanguíneo. El Doppler transcranial es una herramienta muy importante para producir el riesgo primario del accidente cerebrovascular en pacientes ciclémicos. Y sabemos que el flujo cerebral sanguíneo que está alto está muy relacionado asociado con UACV en pacientes ciclémicos. Mientras más alta sea la velocidad, más va a ser el riesgo de tener un ACV. Y en este estudio que lo publicó el doctor Robert Adams en el año 92, ellos vieron que 170 centímetros por segundo era una velocidad muy predecible para tener riesgo. Y por supuesto, si las velocidades son 200 o más, son velocidades medias en las arterias cerebrales, este riesgo es muy cercano que suceda rápidamente. Y para recordarles a ustedes lo que es las velocidades normales medias en un TCD,
se consideran hasta unas velocidades de 169 centímetros por segundo. Hay una subcategoría que es entre 140 a 169, que la llamamos de alto flujo, pero ya vamos a tener unos TCD con velocidades alteradas en condicionales y en anormales. Condicionales son de 170 a 199, donde tienen un riesgo de ACV de 2 a 5%, y cuando son anormales son de 200 o más, con un riesgo de 10% de ACV por cada año. Y recordarles que estos son medidas, velocidades medias máximas que estamos buscando. Ese es el número que vamos a identificar. Y las arterias que son primordiales, las que más comunes se afectan en pacientes falsémicos, son las cerebrales medias, la carótida interna terminal y las cerebrales anteriores. En el estudio Displace, que lo publicó la doctora Julie Canter en el año 21, era un estudio para ver la implementación del TCD después del estudio STOP. Se evaluaron, esto era muchas veces, eran como muchos diferentes, como 28 diferentes sitios, hospitales en los Estados Unidos que se estaba recogiendo esa información. Se vio que el 2.8% de los pacientes tenían TCD anormales y el 13.5% tenían TCDs condicionales entre los años del 12 al 16. Y la edad media para el primer TCD anormal era de 6 años, con un rango de 4 a 8 años. Recordemos que los pacientes de SS vamos a empezar a hacer el tamizaje de estas velocidades a la edad de 2 años y se hace anual hasta los 16 años. En mi práctica yo continúo un poco más allá, pero en los estudios se hicieron de 2 a 16 años, por lo menos eso es lo que es estándar. También ver que la hemoglobina fetal va a proteger en cierta medida que estas velocidades suban. Porque la anemia, que bueno, si le damos hidroxurea, por lo general, aparte de aumentar la hemoglobina fetal, también va a aumentar la hemoglobina total, ¿verdad? Entonces, vemos que si hay una hemoglobina fetal alta, esto está en relación inversa a los eventos de ACV. Eso es el primer punto. Y que en el grupo de ACV, que tuvo una hemoglobina fetal promedio de 5, contra de 9 había en el grupo sin ACV. O sea, a más hemoglobina fetal, menos posibilidad de que haya un ACV. En el diagrama que ustedes ven ahí, que se publicó, esto fue un abstracto en realidad en el año 16, se ve el grupo de la hemoglobina fetal. Si se fijan ustedes en azul el grupo 1, en rojo el grupo 2, los pacientes que tenían la hemoglobina fetal más alta tenían menos, las velocidades eran menores, o sea que hay una relación inversa. Inclusive el 12.5% de los pacientes tenían unas velocidades de 200 o más y estos tenían una hemoglobina fetal promedio de 7.5, o sea que en realidad era sobre lo bajo. Hubo dos estudios muy importantes que yo tuve el placer de participar con el doctor Russell Ware, que la doctora Nieves lo conoce perfectamente bien, y uno de ellos fue el de prevención primaria, o sea, pacientes que no han tenido ningún accidente cerebrovascular, simplemente estamos haciendo el monitoreo con el TCD, y la prevención secundaria, que es una vez que el paciente ha tenido un ACV, vamos a prevenir otro ACV, ¿verdad? Esta es la secundaria. Twitch fue la primaria y Switch fue el de secundaria. El diseño era exactamente igual. Se veían pacientes que en el caso del Twitch eran pacientes que tenían los TCD anormales, que estaban en transfusiones y se iban a hacer en inglés, en español me es difícil la palabra, pero y se iban a asignar aleatoriamente a
continuar con transfusiones o cambiarlos a hidroxiurea mediante unos meses de sobreposición en la cual la hidroxiurea se ponía cuando los pacientes estaban en transfusiones, ¿ves? Que es una cosa paulatina que cambian a hidroxiurea. Eso era Twitch para pacientes que tenían el TCD anormal. En el caso de Switch era el mismo diseño de continuar transfusiones o cambiar a hidroxiurea con ese tiempo de overlap o de superposición, pero ya eran pacientes que habían tenido el ACV. Entonces, en el caso de Twitch, se demostró que la hidroxiurea podía reemplazar las transfusiones, pero que estas transfusiones tenían que ser por lo menos por un año, ese es el diseño del estudio, en la cual el tiempo se le ponía la hidroxiurea y las velocidades al terminar el estudio eran bien similares si los pacientes continuaban con hidroxiurea o si los pacientes terminaban con transfusiones. Y fue por 2 años el estudio. Ahora, este estudio no se aceptaron, no eran elegibles pacientes que tenían una vasculopatía severa por la resonancia magnética de angiografía. Se excluyeron esos pacientes. En el caso de Switch, fueron pacientes que los participantes que tenían la hidroxiurea, que se cambiaron a hidroxiurea, la meta era tener un contagio absoluto de neutrófilos de 2.000 a 4.000 y en promedio tuvieron 4.000 de contagio neutrófilos absolutos y al final la hemoglobina promedio fue 19.5. Esto fue escalaron la dosis, o sea, no fue una dosis fija de hidroxiurea, sino en ambos estudios fue una dosis escalada y el promedio fue de 26 miligramos por kilo por día, esa dosis máxima tolerada al final del estudio. En el caso del resultado de Switch, los pacientes que estaban en el brazo de transfusión, ninguno de ellos tuvo un ACV recurrente y en el brazo de hidroxiurea 10% tuvieron un ACV recurrente, que en realidad, pues claro, uno cuando está hablando con los pacientes y que quieren hacer este cambio, pues uno le da las dos opciones, pero en el caso de un ACV recurrente o persona que ha tenido ACV, la recomendación es continuar con las transfusiones, si es posible, por este resultado. Esto ya más detalles en cuanto a la previsión primaria, los resultados de Twitch. Ahí ven ustedes en la tabla el brazo transfusional y el brazo de hidroxiurea, el número de participantes, que fue alrededor de 60 participantes, y los que terminaron fueron 40 y pico. Y ven ustedes el número, cuál fue el TCD anormal al diagnóstico, no necesariamente cuando se empezó el estudio, sino al diagnóstico, o sea que era normal, más de 200, pero cuando se enrolaron en el estudio ya habían bajado, el promedio era 145 en ambos brazos. Y ya ven ustedes en el caso del el brazo de hidroxiurea, el 29 fue los miligramos por kilo por día, o sea que fue en dosis escalada para tener mayor miligramos por kilogramo. Y las velocidades promedio al final fueron más o menos iguales. O sea que, de nuevo, esto fue un estudio exitoso para probar que la hidroxiurea sí puede ser una fuente de tratamiento eficaz para pacientes que tienen un TCD anormal, pero que no han tenido ACV. Bueno, para recordarles a ustedes cómo vamos a escalar la dosis de hidroxiurea, la meta es una mielosupresión leve que puede llegar hasta 1500 y también vamos a ver los reticulocitos, el contagio absoluto de reticulocitos debe ser de 100.000 a 200.000 y vamos a hacer una serie de laboratorios para monitorizar cómo el paciente va. ¿Verdad? Vamos a hacer un hemograma, reticulocitos, la química completa para ver que no haya problemas de hígado ni de riñón, y la electroforesis de hemoglobina para monitorizar la hemoglobina fetal. Se va a iniciar
de 15 a 20 miligramos por kilogramo. Se recomienda 15 para adolescentes y adultos porque la cantidad de médula pues, puede ser menor, puede tener más toxicidad. Vamos a repetir mensualmente al principio para ver cómo está ese can y ese car. Y al segundo mes vamos a escalar, si no hay toxicidad, se va a escalar por 5 miligramos por kilogramo. Vamos a repetir el análisis de nuevo. Cada vez que hacemos un cambio, vamos a repetir el análisis al mes. A los 2 meses, si todo va bien y no hay toxicidad, vamos a seguir escalando. Lo máximo que se va es hasta 35 miligramos por kilogramo. Por lo general, yo tengo pacientes con la toxicidad máxima, dosis tolerada máxima, más o menos entre 25 a 30. Pero hay pacientes que en 20 miligramos ya tienen la amilosupresión, ¿verdad? Y si hay toxicidad, o sea, si vemos que el contagio de neutrófilo baja de 1000 o el reticulocito va a bajar, no está compensando, ¿verdad? Especialmente si es menos de 80.000 o las plaquetas bajas de 80.000, pues ahí vamos a aguantar y vamos a traer al paciente en una semana y entonces ahí le vamos a repetir otra vez las pruebas. Por lo general, los pacientes ya a la semana que usted le aguantó el tratamiento van a estar bien, pero a veces requieren 2 o 3 semanas más. El protocolo de superposición de hidroxiurea para las transfusiones crónicas lo tienen ustedes ahí, o sea que van a comenzar a 20 y vamos a escalar como yo mencioné. Por lo general toma de 4 a 9 meses en esta fase sobrepuesta para que uno vea ya que el contagio de neutrófilos absolutos va a bajar, que va a ser una de las indicaciones mejores que el paciente va a estar bien con la hidroxiurea, es ese contagio de neutrófilos, porque la hemoglobina fetal es difícil, porque usted lo está transfundiendo, entonces es difícil monitorizar con la hemoglobina fetal solamente, nos vamos a ver mejor con los neutrófilos. Y paulatinamente usted va bajando la meta. La meta cuando hacemos las transfusiones a 11.5 gramos por litro y vamos a bajando a 11, a 10.5, a 10 así sucesivamente hasta que paramos las transfusiones. Ahí les tengo la fórmula que yo uso para calcular el volumen de transfusión, que es la hemoglobina deseada, que es 11.5, menos la hemoglobina observada en el paciente, multiplicada por el peso del paciente en kilogramos, multiplicada por una constante de 3.5, y ese es el volumen que usted va a ordenar de la transfusión. Estos son 3 estudios que en ausencia de transfusiones crónicas, yo sé que me han dicho, ¿verdad?, que ustedes a veces tienen problemas para conseguir con transfusiones. Y van a ver un paciente que tiene el TCD alterado, bien condicional, bien anormal, y entonces quizás no van a tener transfusiones disponibles. Entonces, estos son 3 estudios, uno de Tanzania, uno de Jamaica y uno de Nigeria. En el primero, la dosis de hidroxiurea era escalada, y ahí tienen ustedes los resultados. Fueron 196 participantes y 24% de ellos tenían el TCD alterado, mayormente condicional, 2% anormal. Se inició la hidroxiurea a 20 miligramos por kilo, se escaló con un promedio de 27.4 y se vio que las velocidades disminuyeron a un promedio de 149 con la base de 182 al comienzo del estudio. En el segundo estudio, Extend, que fue de Jamaica, ahí la población era bien heterogénea, eran 43 pacientes, o sea, la muestra era pequeña, 12, 21, 10. Dos de ellos uno de ellos tenía el ACV inicial y 2 de ellos no tenían ACV, uno con hidroxiurea y otro sin hidroxiurea, pero se vio con una velocidad bajó de nuevo a 24, que es más o menos lo que se ve con el tratamiento de hidroxiurea, 20 y pico por ciento, 20 y pico de centímetros por segundo que va a bajar. Y uno de esos pacientes en el grupo 1, o sea, que era un paciente que estaba en hidroxiurea sin ACV, tuvo un ACV. ¿Ok? Y en el último fue hecho en Nigeria, también una muestra pequeña, 29 pacientes. Este caso fue con una dosis fija y se vio con la dosis fija inclusive que hubo disminución en las velocidades.
Aquí les muestro la figura del grupo SPIN, donde ustedes ven al principio eran anormales, luego bajó a mitad del estudio y luego a los 2 años ya estaba el promedio, estaba en el rango de velocidad alta, ¿verdad? Pero dentro de lo normal, que se acuerdan que le dije que era 140 a 169. Uno de los 29 tuvo un accidente. Esto es el estudio de la doctora Nieves, el SECRET, que ya publicó este año, o sea que es un estudio bien importante para ustedes, Stroke Avoidance for Children en República Dominicana. Se tamizaron 283 niños con una edad promedio de 8.7 en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral y 22% tuvieron velocidades condicionales. O sea que eso es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Eso es una de las cosas que se dijo en la discusión, que en la República Dominicana, en estos pacientes, había un porcentaje alto de velocidades condicionales. Y estos pacientes eran más jóvenes y eran más anémicos, ¿verdad? Que eso lo vemos. Cuando hay anemia, pues tienden más a tener esas velocidades altas. 57 eran pacientes naif, o sea, que no habían tenido la hidroxiurea anteriormente. El diseño del estudio fue tenerlo por 6 meses a una dosis fija y con la dosis fija inclusive hubo disminución en las velocidades, un promedio de 20 centímetros por segundo. Luego el estudio calaba a dosis máxima tolerada y se vio que había menos eventos ciclémicos. Y ese estudio estaba en realidad para 2 años, pero hubo un seguimiento hasta de 5 años, o casi 5 años. Ahí ven ustedes, la duración de total de tratamiento fue de 56 meses. Y a largo plazo se vio un buen beneficio porque 81% de los pacientes revirtieron a normal, con una disminución promedio de 27 centímetros por segundo. Desgraciadamente hubo ciertos niños que progresaron, dos de ellos progresaron a tener un TCD anormal, 10% desarrollaron vasculopatías que fueron evidentes por la resonancia magnética de angiografía y hubo un ACV en cada grupo, en el grupo de hidroxiurea, en el grupo de observación que no estaba en hidroxiurea y en uno grupo que pacientes que tenían transfusiones. Esto es lo que yo preparé también para ustedes. Yo busqué en mi corte de la Universidad de Miami, mi monitoreo de 153 pacientes, y ahí ven ustedes los resultados míos. Ahora, yo por lo general empiezo todo el mundo en hidroxiurea, o sea, teniendo condicional o no condicional, a todos los SS o los S-beta 0 talasemia, más o menos a la edad de 9 meses, pues yo, o quizás antes, yo hablo con los papás y yo ofrezco, o sea, en los Estados Unidos se habla de ofrecer, no necesariamente voy a recetar, ¿verdad? Porque según las indicaciones del NHLBI, que es el Instituto del NIH para sangre, pues esas son las palabras, ¿verdad? Ofrecer. Pero discuto los beneficios que en realidad, inclusive pacientes que son asintomáticos, que no han tenido actilitis ni nada, pues por el estudio Baby Hug se recomienda ofrecer a los papás. O sea que muchos de mis pacientes van a estar en hidroxiurea. Pero los pacientes que yo he tenido, que han tenido ACV, han sido 6, de los que actualmente yo sigo. Y ven ustedes ahí que todos menos uno habían tenido básicamente en otros países, ¿verdad? Porque quizás no estaban en hidroxiurea. Y entonces uno de ellos me vino a poco tiempo, tuvo el ACV, uno de Jamaica, uno de Haití, de todo esto, ¿verdad? Y entonces uno sí que yo había seguido, no me acuerdo si estaba en hidroxiurea o no, pero tenía historial anormal en el año 2010 y esa ACV ocurrió en Miami. Y todavía esos pacientes yo los sigo. Esto es los 11 pacientes con los TCD alterados que les preparé para ustedes, para que ustedes vean cómo mis resultados. Y ahí ustedes ven ahí HU azul, o sea, lo que están las casillas azules, la transfusión es naranja
y ambos, que el tiempo periodo ese de superexposición morado, ¿verdad? Entonces, ustedes ven de DA a KB, que es en verde, esos son pacientes que solamente con hidroxiurea yo he podido manejar. O sea, ustedes ven en negrita fuerte las velocidades máximas medias que ellos han tenido. Algunos no estaban en hidroxiurea, como MCB y BH no estaban en hidroxiurea cuando tuvieron esas velocidades, entonces yo las empecé en hidroxiurea y bajaron. Estamos hablando de la segunda y la tercera línea. Y en el caso de DA, pues ahí también se empezó con hidroxiurea antes de esa velocidad. O sea que hubo una progresión acondicional, pero luego bajaron. Y un promedio de bajada de menos 28 centímetros por segundo. O sea que llega a la línea de lo que hemos hablado anteriormente, de lo que la hidroxiurea puede hacer en bajar promedio las velocidades. Eh, KH y KJJ, eso lo pongo ahí porque son dos pacientes que eran muy anémicos. O sea, ellos tienen una hemoglobina de 5 a 6 promedio, ¿verdad? Que tienen, esos pacientes tienden a tener también las velocidades altas. En el caso de KH, ella progresó y tuve que ponerla en transfusión, pero pude hacerle el overlap y pudo bajar y la mantengo en hidroxiurea. En el caso de KJJ, ese paciente había estado transfundido por otra razón. Tenía secuestro esplénico y entonces yo lo empecé en overlap para quitarlo, pero en realidad tuvo un progreso a 204. O sea, ese paciente todavía yo pienso que lo puedo bajar porque no ha tenido vasculopatía. O sea, yo le hago el MRI en la angiografía y no tiene vasculopatía. Los últimos 4 en rojo son pacientes que progresaron en tratamiento. Algunos de ellos los voy a cambiar a hidroxiurea, pero los últimos dos, ND y TW, esos pacientes no los voy a cambiar porque tienen vasculopatía. Entonces no me quiero arriesgar y como tengo transfusiones, pues eso es lo que voy a hacer. Ahora, todos los que progresan yo los ofrezco trasplante también, ¿verdad? Es otra de las cosas que hacemos. Para terminar, tengo 3 casitos. No sé si tengo un multiple choice para los 3 casitos. No sé si quieran contestarlo ustedes, si alguien se atreve o yo los discuto. ¿Cómo quieren? ¿Los contestan? Bueno, vamos, pues Carlitos. ¿Quién coja Carlitos? ¿Ah? No tenemos tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer, yo le digo lo de Carlitos. Ok, aquí tengo los reportes. Esos son como, eso es un caso, no se llama Carlitos, pero es un caso de un paciente que yo tengo. Entonces aquí, vamos a ver si yo puedo hacer esto. Si eso, ups, vamos a ver cómo es el. Bueno, aquí tienen ustedes en la media que está en menos 198. Esto es la anterior cerebral que tiene las velocidades negativas, pero en absoluto es una condicional bien alta, ¿verdad? Casi 200. So, este paciente es condicional y necesita monitoreo en 2 a 8 semanas. O sea que tienes que monitorizarlo bien, bien pronto, ¿verdad? Porque te puede cambiar a anormal. El caso de Karen, vamos a ver el caso de Karen. Eh, Ustedes van a ver las medias y van a ver las velocidades, siempre la posterior son más bajitas que las altas, pero están buscando los números. Y este es un estudio normal, creo que es 123, es la más alta aquí, o 125, ¿ves? 125, o sea que es un estudio normal, que es la D. Y por último, a ver si esto me cambia ahora. No me quiere cambiar. A ver, se grabó este.
Bueno, pues si no se debe cambiar, terminé. Ahora, Mónica, tiene síquel beta talasemia cero, que es el otro tipo de anemia falciforme, ¿verdad? Ha recibido 6 meses a una dosis de 500 miligramos, o sea, un peso de 25 miligramos por kilo, estamos hablando de 20 miligramos por kilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este estudio? Con lo que yo haría con este estudio, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos viendo que las velocidades 163 es la mayor aquí de las medias, ¿ok? Está casi en 170. Yo le aumentaría la dosis porque lo quiero escalar para que no me siga subiendo esa velocidad, ¿ok? Así que y lo aumento por 5 miligramos por kilo, o sea que lo voy de 20 a 25 miligramos por kilo, que sería el caso de una dosis de 600 miligramos.